Y ingresando ya al bloque final de RCR, Red de Comunicación Regional, y lo anunciamos, se encuentra con nosotros el doctor Fernando Calle, es magistrado del Tribunal Constitucional, constitucionalista, jurista, ¿no? Y con él vamos a conversar una serie de temas, agradeciéndole siempre la amabilidad que tiene de compartir, siempre un espacio para hacer análisis sesudos, análisis sobre todo del contexto jurídico, el contexto político. Un saludo al doctor Calle. Para mí, más bien mi agradecimiento a todos los oyentes y televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional, a RCR, que el dueño por lo menos ha dejado un espacio para cuadrar en todas sus propiedades. Ahora sí he podido estacionarme, ¿no? Tantas casas que hay. Ha venido con sales en la casa. No, pero es que esto es un gran negocio, es como la educación, ¿no? Hace una universidad en la esquina que se vuelve mucha mañana viendo la ciudad. Que venga para que si ustedes pidan, la pregunta es ¿por qué tiene que haberse aprobado, si no era inconstitucional, por ejemplo, el hecho de la publicidad? Yo siempre he dicho, y eso no es avalar a ningún político, sino simplemente, por ejemplo, aquí no te llega publicidad grande, ¿no es cierto? Entonces, entonces yo me pregunto, ¿por qué las grandes empresas ricas y a lo mejor comprometidas en temas, Dios no quiera, de corrupción, tienen que subsistir con la plata de los peruanos? ¿Acaso no son expertos en buscar avisajes? ¿No pueden ver empresas privadas? Y además eso compromete un poco su independencia, ¿no? Y estamos viviendo momentos muy serios que quisiera que la gente que nos escucha lo entienda y le diga a su hijo, le diga a su sobrino, le diga al escolar qué pasa, a la mucama o al compadre, oye, prende estos canales, anda, escucha el Facebook de Fernando Calle y fíjate en las redes, pero porque está funcionando si ustedes se dan cuenta, un silenciamiento total de las grandes empresas mediáticas y periodísticas, ¿eh? Total, y además parece que han ingresado a las redes también con alguna finalidad. Esta es una competencia muy dura donde el pueblo tiene que reaccionar. Necesitamos que despierte, que salga, porque todo esto lo va a tener que definir la sensación saliendo de tu casa a reclamar el derecho para tus hijos, porque no te olvides tú que la crisis política innecesaria, me parece creada por el poder oculto. En la entrevista que yo tuve en un medio decía que diga el presidente cuál es la crisis, no, porque yo no veo, pero bueno, él piensa que es un enfrentamiento innecesaria totalmente, pero creada por algún poder oculto, ¿eh? Porque fíjate una cosa, y yo le digo con todo cariño, mira cómo se oponen que no se disuelve el Congreso, que eso no es moderno, que eso no es democrático, somos un híbrido parlamentario y ejecutivo. Carambas, así son las cosas, pues. El pueblo está viendo que ayer se ha disuelto el Parlamento español, ¿no? El Parlamento español, y la explicación es porque no logran hacer un consenso, o sea, en criollo no logran entenderse y el pueblo es el que tiene que definir. Italia ya anunció, creo que de aquí a un mes, que también se va a disolver el Congreso, el Parlamento, para que el pueblo... ¿Eso qué quiere decir desde origen en la ciencia política? Alguien tiene que poner solución a un diferendo. Y no puede ser que uno solo tenga el poder de definir. Si se nos dice ahorita que están generando una situación de inestabilidad, qué sé yo, entonces quiere decir que el problema está y que mi libro de hace años tiene razón. El problema está que es un cordón que te ponen como si fuese un manicomio, la gente está harta desde el tercer año y entonces son intocables y tienen que terminar. No es del todo así. Por eso que esta es una oportunidad. Y que además ya están vendiendo la idea a los propios actores de que necesitamos una asamblea constituyente o reformas más profundas, ¿no? Yo he planteado que sea por consenso, que 2 legislaturas aprovechen esta coyuntura y se pueda reformar el Congreso reduciendo el mandato a 2 años, 2 años y medio con reelección. Pero esa es una reforma constitucional, pues. Claro, pero lo que estamos viviendo en estos momentos es más que todo una reforma más mediática que constitucional, ¿no? Yo por eso estoy sorprendido. Mira, uno no deja de preocuparse porque está el destino de nuestra gente, de nuestro país, y bien irresponsables, ¿eh? Y González Prada no solamente decía que donde pongas el dedo brota la pus, sino atacó el viejo civilismo que se había vendido a los amigos del sur en la guerra del Pacífico y se habían enriquecido engañando al pueblo. Y el aprismo, por ejemplo, y Mariate y Gaya nacen contra esa tradición latifundista, civilista que se hizo rica a base del dolor del pueblo. Pero en el último siglo, o en este siglo, después del 50, se han sumado a ellos los narcotraficantes. O sea, ya no son la vieja oligarquía civilista
ya no son esos apellidos aristocráticos, que además no te olvides que muchos estudios y empresarios salieron la relación y la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿y dónde están los empresarios vinculados a Odebrecht? ¿Dónde están los periodistas vinculados a Odebrecht? Yo lo que te digo es que me preocupa, tenemos que dejar de ser tontos si lo somos o no, no lo sé, pero lo cierto es que no podemos permitir tanto abuso. José, se habla de narcotráfico, ¿no? Metido en todo. Se descubrió cuando estaba el ministro, un gran ministro, ¿no? En el anterior del Interior, el ministro Maurate, no me acuerdo en este momento. Lo cierto es que este gran ministro descubrió muchas bandas de narcotráfico. Ahora también. Yo me pregunto con nuestros oyentes, te pregunto a ti, si estas son grandes bandas, ¿no tienen amigos políticos? ¿No tienen amigos policías? ¿No tienen jueces? ¿A qué concluimos? ¿Que estamos en un narcoestado? Yo diría que sí hace tiempo, pero más que un narcoestado, bajo un poder de un capitalismo salvaje, que no lo digo yo, no soy anticapitalista, lo dijo el Papa Juan Pablo II, si tú te acuerdas, ¿no? Capitalismo salvaje le puso el nombre. Y lógicamente ese capitalismo salvaje que imperó en el Perú hasta el periodo de Velasco, después tuvo un paréntesis, retornó con mucha fuerza sin aprender la lección, que tenía que darle un poco más de viso al pueblo, pero cuando retorna más rico y más poderoso, ya no retornó solo esa vieja oligarquía, sino retornó acompañados de otros capitalistas que eran los narcos. Entonces ese es un problema que se ha presentado y que estamos viviendo una violencia que está destrozando y preocupando nuestros hogares, ¿no? Y eso tiene que terminar. Fíjate, tiene que terminar. El análisis que tú haces guarda concordancia exactamente con lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, ¿no? Acabamos de ver hace un par de días una movilización en el ORAE de los productores cocaleros, ¿no? Pero hay estudiosos en el tema que señalan que detrás de esto están justamente quienes aprovechan la hoja de coca para derivarla al narcotráfico. Pero fíjate, doctor Fernando Calle, que sobre este tema poco o nada le interesa a los limeños. ¿Te das cuenta de ese detalle? Pues es un problema, pues, puntual. Mira, una movilización pocas veces vista en la zona del BRAE. Y que puede crecer, ¿eh? Poco les interesa también a los limeños, o les interesaba, si tú te acuerdas, que al campesino en Chongosalto lo arrinconen los soldados o lo arrinconen los senderistas, que se secuestren a tus hijos, ya se vivió una violencia salvaje con Sendero, y no les interesaba aquí hasta que apareció Tarata. Tuvo que ocurrir hasta que apareció Tarata, cuando te tocó la Tarata en un caso. Entonces, cuidado, temas, ¿no? Cuidado, que entonces con ese hábito, ¿qué estamos esperando? ¿Que la violencia entre a tu casa? Estamos esperando que cuando tu hijo postule o quiere un trabajo tenga que hablar con un narco porque tiene el poder, que pisoteen tus derechos, que los jueces corruptos te quiten a tu hijo, tú que eres una madre porque no tienes cómo mantenerlo, te lo arranquen con una resolución judicial, o que tu propiedad, de repente llegas a los registros públicos y está a nombre de otro, de esas bandas que trafican con los terrenos pero tienen protección judicial. ¿Eso queremos? Ahí recién vas a decir, no, hay que hacer algo. Qué punto interesante estás tocando, porque cuando uno empieza a revisar un poco la literatura colombiana, la literatura mexicana sobre el tema del narcotráfico, uno ve cómo se van superponiendo los narcotraficantes con un conjunto de acciones que parecen legales, ¿no? Pero que en medio de todo simplemente han creado toda una sombría para ingresar a negocios ilegales con careta legal. Bueno, entonces, ¿eso está ocurriendo en Perú? Sí, pero mira, la cosa nostra cambió con los años. Los que les gusta ver las películas El Padrino, esta cosa se oponía a que se entre al narcotráfico, porque tenían otros negocios. Pero estamos en un siglo en el que esta gente ha ingresado a las empresas, o sea, eso es el lavado, pues. Esa es la tecnología del delito. Pero hay una cosa que no ha perdido, que estoy viendo, ¿eh? No ha perdido, los crímenes salvajes, cómo se vengan, cómo se arreglan cuentas. ¿O tú crees que esto es una cosa normal? Ahí hay arreglos de cuentas, de deudas, de tráfico que me fallaste, y mañana Dios quiera que no maten a ninguno de nosotros, o a los jueces sanos, o a los fiscales, porque yo lo que estoy viendo, y fíjate, y lo digo con una autoridad, porque en todo momento le dije a los fiscales incluso que no me gustaba su malcriadez en cuanto a rebelarse contra un superior, pero a pesar de eso, es más, además no olvidemos, yo le ruego a la gente que haga memoria, yo fui el primero en decir aquí
que los de Odebrecht no deberían salir del país, que se le incauten todos sus bienes y que además se nombre un interventor para que no paralicen las obras, y bueno, estando en prisión ya se iba a arreglar la cosa, ¿no es cierto? Pero no todos se fueron. Eso se arreglará, eso se preguntará en su oportunidad, porque no puede ser pretexto tampoco para tumbarse lo que se está avanzando, ¿eh? Cuidado, porque aquí diera la impresión que el poder oculto ha sido lastimado y todavía le preocupa que en cuanto a los codinomes y otros salgan más personas, ahora ya está tocando, son 70, dice, congresistas que les han dado, son 70, la más de la mitad del Congreso que recibe plata. Es lo que conversábamos hace unos momentos previo a la entrevista, ¿no? Yo te hice dos preguntas muy puntuales, ¿no? Qué extraño que cuando se habla de corrupción en los últimos 2 años en el Perú no se tocaba ni a los gobiernos regionales ni gobiernos locales, o no se tocaban a los congresistas, y tampoco se tocaban a magistrados o miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público. El presidente actual uno empieza a ver, o es selectiva la corrupción en el Perú, o qué está ocurriendo, ¿no? Mira, yo le diría a la gente, por favor, que le pase la voz a todos y despertemos, porque hemos dejado pasar, 30, 20 años en que se ha consolidado el poder oculto, el poder de las grandes mafias. ¿Tú crees que es gratuito, por ejemplo? Y me preocupa, porque yo le pedí al presidente de la República como el último ciudadano, pero como es magistrado de la República también, le pedí ciertas situaciones contra la corrupción, y él habla de la corrupción, pero hay corrupción en los gobiernos regionales. Claro. Y no dice nada. Y sin embargo nos ha enviado un proyecto que ya fue aprobado, que le llaman Ley de Financiamiento Electoral, ¿no es cierto?, en la que se pone de 6 a 8 años los que reciben dinero de la mafia, el dinero mal habido. Y como no era la fuente emocional del presidente de la lucha contra la corrupción, obviamente lo han autorizado rápido. Si el presidente hubiera enviado con cadena perpetua, bueno, quizás el Congreso se lo hubiera rechazado, pero ahí viene que sepa la gente. El Congreso envió eso. ¿Por qué no lo observó? Me equivoqué, ha podido decir, pero no son 8 años, estos merecen 20, estos miserables, digo yo, porque sin calificarlo ni ser malo. Pero entonces, y ahora está viendo que se quieren acoger, quieren utilizar esa norma retroactivamente, la benignidad penal. Oye, hay 40.000 presos que se están muriendo por delitos menores en la cárcel. Viven, sabe Dios cómo subsisten, y sus hogares afuera están pagando el dolor psicológico de estar lejos de su familia porque robó una cartera, porque robó una gallina, que deben pasar, estoy de acuerdo, pero ¿y esta gente que ha saqueado el Perú? Yo no estoy hablando, el presidente ha dicho 18.000 millones al año. ¿Qué cosa? ¿Tú te imaginas lo que podemos hacer con eso? Oye, cuando hablan con una tranquilidad. Yo por eso espero que este poder oculto que ha posibilitado esto no haya llegado al Poder Judicial. Está en la Fiscalía, alguna vez me atreví a decir, está al servicio de las grandes empresas mafiosas del Perú, pero no quiere decir que esté su gente toda. Entonces se está haciéndose una lucha, porque lo que estamos viendo, que lo que hace el juez Carguancho, por ejemplo, que lo acusan de carcelero, está viendo un gran papel. El pobre está luchando con lo que puede, porque arriba se lo corrigen. Arriba le dicen, oye, no, tú no has debido poner a los Brañas de detención, tú no has debido poner, todo te anulamos. ¿Coincides entonces que José Domingo Pérez interroga a Vladimir Montesinos? Que interrogue a quien crea que avance en las investigaciones contra la corrupción. ¿Por qué que puede interrogar con el permiso de su inmunidad a los congresistas? Tiene que ahondar a lo que pueda. Lo que sí tendrá que explicar, lo que no debe hacer es aventurarse sin tener un sólido indicio. Pero, por ejemplo, me llama la atención, no sé si habrán apelado, ¿no? Vamos a poner, y no hablo de Domingo, no sé quién lleve esto, pero un fiscal que ha dicho, yo he leído lo que dijo la fiscal del Callao en cuanto a una señora que no es primera vez que esté en esto, Morinelli, ¿no sé? ¿Qué ha dicho? Indicios más que razonables, o sea, hasta menos que lo que se dijo para la señora Fujimori, indicios más que razonables. Y le rechazan y no ordena detención, no hay nada, y sigue siendo la más alta funcionaria. Y 12 contralores se han pronunciado también sobre ese tema, indicando que ellos habían en su momento recomendado que no era propicio seguir con ese proyecto. Bueno, el presidente debe darnos cuenta por qué tiene esos funcionarios a su lado, ¿no? Ahora, es muy grave, porque yo vuelvo a decir, los peruanos debemos preocuparnos en estos momentos porque la podredumbre que garantiza la evolución de la mafia es el sistema de justicia y la fiscalía. Vuelvo a decir algo que los invito a analizar. ¿Qué necesita la mafia?
necesita sin duda políticos. ¿Está bien? Esos eran los 72 que dice Odebrecht que ha dado. Y que ya están diciendo algunos, bueno, si ha sido para campaña electoral no es delito, ¿no? O sea, es una frasecita muy original. Pero a la vez necesita a los jueces y fiscales con más importancia. Porque estos jueces y fiscales son los que te van a proteger tus bienes y tu libertad. Los mafiosos dirán, bueno, perderemos unos cuantos bienes, total, eso ha venido del crimen. Pero mi libertad, por favor. De ninguna manera, detención preventiva es un abuso, los otros tienen que darme facilidades. Y entonces, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo garantizas tú que esos jueces, con el Consejo Nacional de la Magistratura, pues? Bueno, ya no hay consejo, están protegidos esos jueces. Los jueces de la mafia están protegidos porque no hay nada. Doctor Calle, ¿no? Dígame usted. No hemos avanzado. El presidente siempre ha dicho, vamos a acelerar, vamos a trabajar. Pero lo cierto es que las normas fueron dadas y en el Congreso fueron observadas y ahora tenemos simple y llanamente una Junta Nacional de Justicia que no sabemos a dónde va. Además, el Congreso, el presidente no terminó de hacerlo bien, pues porque por el ángulo debió observarse. Yo siempre le dije y fui un opositor a esa disolución. Yo no digo que no haya la reforma, sino que para combatir a la mafia tú necesitabas, habían suplentes, por último, si eran inmorales, los sacabas de inmediato del Congreso y llevabas a elecciones en una semana de los organismos, para que siga trabajando y responda a eso que dicen ahora. Hay un juez corrupto en Tacna, hay un vocal supremo, pero no se puede hacer nada porque no hay consejo, no hay junta. Y cuando se quiere crear la junta, yo insisto en esto y probablemente me dando la enemistad, ¿no? En alguna forma, dicen los que tienen que nombrar, la ley de reforma constitucional es mala, es pésima, José, que la ley orgánica no nos deja trabajar. Yo digo, entonces renuncie, pero no es que sea, no deje trabajar, no sirve en realidad, tendrá que modificarse. Eso es lo que ha debido, viste, con el Congreso. Pero si hay apuro, la comisión tiene el reglamento. Y el reglamento podría decir, vamos a invocar a las personalidades que se presenten, le rogamos, porque este es un sacrificio, vamos a coordinar juntos para que se modifique la ley de reforma constitucional, para que se aumente a 10 años su estadía, vamos a hacer un concurso que me parece muy bien. Igual debería ser en el tribunal, me parece perfecto, pero naturalmente si tú quieres estas enormes personas que puedan jugarse por el país, tienes tú que decir, pero no te voy a tomar un examen escrito, oye, como, no señor, tu currículum, y vamos, esas preguntas vendrán pues en la gran audiencia, en la que, igual podría ser el tribunal, en la que las regiones, los escolares, los colegios de abogados, que están medio dormidos, envíen a sus personas y hagan las preguntas en el hemiciclo del Senado, del Congreso, ¿no? Igualmente la prensa, todos los periodistas pueden hacerse filtra tipo de preguntas para que la persona que va a llegar al tribunal o la persona que va a ser el que reemplaza a este organismo, el Consejo Nacional de Justicia, que es sumamente importante en la lucha contra el crimen organizado, pueda tener la facultad de responder y dar la garantía. Un miembro del tribunal o del Consejo debe ser una personalidad respetada por el pueblo, conocida por los abogados, respetada por las instituciones y de una transparencia que deben investigar. Ahí dice que están pidiendo declaraciones de uno, que vayan hasta tu familia y vayan a los asesores, y no te olvides que en el caso del Consejo van a tener problemas, porque no hay personal, tienen que reconstruir esa institución. Bien, estuvo con nosotros. Que ya me vas a dejar. No. Entonces, ¿por qué no le dices a la gente? Me dice, doctor, ¿por qué usted no va al tribunal? Pero que nadie me... ¿Ya se fue tan rápido? Sí, es bárbaro. Bueno, acá habla con absoluta libertad. No, pero ya menos, y la verdad... Una ágora periodística. Así que... No, yo le invito a la gente, porque dentro de un rato, no sé, más tarde, estoy saliendo ahora en directo, trato de dirigirme al pueblo, un diálogo en directo en mi Facebook, pero que este programa, otros que están en las redes pequeñas, sean no solamente difundidos. Y yo quiero terminar, cuando hablas del tribunal, con una invocación al Congreso, porque todo puede estar muy bien, pero ese descargo, ellos tienen que pensar que el tribunal que van a elegir les puede devolver algo de confianza y que no pueden fijarse en una situación de intereses, sino en ver las calidades que puedan garantizarle al país su tranquilidad. Y eso se hace con total transparencia, como estamos viendo. Y si quieren invitar, pues yo no digo que no estén bien, pero que vean lo que les puede y no se dé la impresión de otro tipo de transacciones. Nadie sabe quiénes son, cómo son, o si saben quiénes son, pueden haber tachas, qué sé yo. Pero eso yo creo que deben aprovechar la oportunidad.
Así es. Yo te agradezco y con el compromiso de tenerlo en una próxima oportunidad. Para mí es un honor. Bien, de esta manera ponemos punto final a la presente edición de Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Permiso.